Todo el mundo tiene, sin darse cuenta, un Dios a su acomodo, a su imaginación. Ese es el corazón del ser humano. Por eso en la Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Porque el ser humano no necesita la palabra de Dios para hablar de Dios. Cuando van a hablar de Dios, dicen lo que su pensamiento les dice, lo que su imaginación les dice. Por eso, ante preguntas como ¿cuál es la voluntad de Dios?, oímos cosas lindas, hermosas y con tonos aparentemente espirituales. La voluntad de Dios es que nos respetemos, que nos amemos, que haya paz. Empiezan a decir cosas lindas, hermosas, pero le decimos a la persona, espera, 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 ya, deja de hablar todo ese poco de cosas así religiosas. Te estoy preguntando, según la Biblia, ¿cuál es la voluntad de Dios? Deja de hacer ese tonito de voz, te cambió la voz para decir cuál es la voluntad de Dios. Empezaste a decir que es respetarnos, amarnos. Deja de hablar así. No sé de dónde sacó tu pensamiento, tu idea de que eso es espiritual. Eso no es espiritual. Espiritual es ¿qué está escrito? En contra de lo que a ti te parece, en contra de tu punto de vista, en contra de tu pensamiento, ¿qué está escrito? Sea que te guste o que no te guste, pero la palabra de Dios dice así. Por eso dice la Biblia, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Los pecadores que son personas que hablan de la palabra de Dios lo que les parece lindo, lo que les parece hermoso, lo que les parece acorde. ¿Necesitan de Dios? No necesitan de Dios. Por eso ni siquiera necesitan buscar en la Biblia cuál es la voluntad de Dios. Dios no oye a los pecadores. ¿Dónde aparece esto? En el Antiguo Testamento. Porque hay personas que cuando les mostramos Juan capítulo 9, versículo 31, nos dicen, pero es que eso lo dijo fue tal persona. Esa persona halló la gracia de Dios. Esa persona, Dios le dio la vista. ¿Y Jesús qué dijo? Le dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, Dios no oye a los pecadores. ¿En qué parte del Antiguo Testamento aparece esto mismo? Dios no oye a los pecadores. Aparece en Isaías capítulo 59, versículo 2. Vamos a mirar rápidamente ese versículo. No se alcanza a quedar tiempo, sí. Dice el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué cosa ha hecho ocultar el rostro de Dios para no oír a nosotros? Cuando Dios no nos oye, dice vuestros pecados. Así dice, ¿no? Dice, ya lo pasé, aquí está. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces no es que se haya acortado el oído de Dios o es que Dios esté quedando bajito de audición, no es eso, sino que el pecado ha hecho que Dios no nos pueda escuchar. ¿Dios a quién no escucha? Al pecador. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando esta persona dice Dios no oye a los pecadores, esa expresión tiene el aval de Dios. Efectivamente, eso está escrito en el Antiguo Testamento, está escrito en el Nuevo Testamento. Dios no oye. ¿A quién Dios no oye? Dios no oye a los pecadores. Si tú eres pecador, no te preocupes. Todos nacimos siendo pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No dice algunos, o las personas que se portan así, no tiene nada que ver con el comportamiento. Todo ser humano, desde que nacimos, desde que vinimos a este mundo, ya vinimos siendo pecadores. Pero ¿cómo una persona logra salir de esa condición de ser pecador? Bíblicamente, la forma para que alguien deje de ser pecador es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es, nuestro Señor Jesucristo vino a morir para pagar el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces no te preocupes, siendo pecador es normal. Es normal que todo el mundo nació siendo pecador. Pero debes saber la buena noticia, Cristo murió por nuestros pecados. Busca esa frase en la Biblia. Esa frase aparece en la Biblia. Ya te dijimos dónde está, pero si quieres tú mismo la puedes buscar. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados. Espero esta buena noticia entre a tu corazón. Cristo murió por nuestros pecados. No es cuando tú te propongas, cuando tú decidas, cuando tú quieras dejar de. No. Una persona no deja de ser pecadora porque la persona quiere dejar de ser pecadora. No. Cristo murió por nuestros pecados. Esa frase no la enseñan en las iglesias, pero si tú meditas en esa frase, estás meditando en el Evangelio, en la buena nueva.
Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Ten misericordia de las personas que todavía están sumidos en sus pecados. Son personas que no han podido creer a la palabra, no han podido creer lo que tu palabra dice. Tu palabra dice claramente que Cristo murió por nuestros pecados. Pero las personas, aún escuchando esta expresión, aún leyéndola, aún repitiéndola, pero después dicen, pero todos somos pecadores. Ciertamente nacimos siendo pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados. El pago que se tenía que hacer por nuestros pecados lo hizo Jesús con su muerte. Ten misericordia de las personas que escucharon esta buena nueva al día de hoy. Este es el Evangelio. El Evangelio es que ya Jesús pagó el precio de nuestros pecados, que Él quitó el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino y lo hizo. Él pagó por nuestros pecados. Ten misericordia, Padre, de todas las personas que escucharon y permite que logren creer la palabra. Es tan sencilla la salvación, solo es por creer esta buena nueva, por creer el Evangelio, por creer lo que Jesús hizo. Pero ¿quién lo puede creer si las personas llevan años creyendo a su propio punto de vista? Ten misericordia de todas las personas. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.